lo que hemos querido es que ustedes pues lleven una idea de qué es la zootecnia, de que ustedes vean el primer curso del programa de zootecnia y vean a futuro qué otros cursos van a poder asistir, ¿sí? Y que vayan teniendo pues ese enfoque de la zootecnia que nosotros damos en este primer evento, digamos, o curso académico. A partir del día de mañana, o creo que es del domingo 30, del domingo primero, se van a abrir las evaluaciones nacionales, las cuales, eh, digamos, si hablamos de cuando se abrían las evaluaciones nacionales hace, no sé, hace 3, 4 años era diferente porque únicamente era durante un fin de semana, viernes y sábado que se abrían. Pero aquí, según la agenda del curso, pues van a estar abiertas por 5 días. Entonces los estudiantes van a poder presentar esa prueba desde la comodidad de su casa, utilizando el computador, bien sea en su casa o en un café internet, o utilizando su celular para poder presentar esa prueba. El día de hoy nosotros estamos reunidos para hablar de dos temas importantes. Uno de ellos es para recalcar, digamos, el enfoque que debe tener un zootecnista. En particular, el día de hoy hablaremos de ese enfoque en granjas de alta producción. Y en el segundo momento, lo que vamos a hacer es dar unos tips acerca de cómo, de qué preguntas, de qué tipo de preguntas y de qué temas se va a tratar en la evaluación nacional o el examen final. Ese evento es muy importante porque tiene un puntaje de 125 unidades. Entonces, esas 125 unidades, para quienes revisaron los contenidos del curso, para quienes apropiaron, digamos, todos esos conocimientos, pues van a ser vitales para poder pasar con 5 aclamado en este primer curso del programa de zootecnia. Seguramente habrán estudiantes que posiblemente pues no han revisado los contenidos y pues digamos el examen final es la oportunidad para que ellos muestren pues el nivel de apropiación que tienen de los conceptos sobre lo que es la producción en zootecnia, la producción animal. Entonces los invitamos pues a hacer una apropiación importante de los contenidos de las unidades para poder presentar el examen final a conciencia. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, pues me voy a permitir presentarles dos archivos el día de hoy. Uno, que es justamente qué funciones debería tener o debe tener un zootecnista en granjas de alta producción. Entonces, porfa, indíquenme si se ve mi presentación. Sí, señor, Sí, se ve. profesor. Vale, vale, Ahí, muchas gracias. profe, Entonces, sí, profe, antes señor. de iniciar, recomendarle por favor a los estudiantes mantener apagado el micrófono, ¿vale? Ah, Para sí, no es interrumpir importante. y ya pues al final ya brindaremos el espacio para las dudas, las preguntas y que el profe pueda desarrollar su tema, ¿vale? Muchas gracias. Vale, vale, profe Pablo, muchas gracias. Entonces, sí, sin más preámbulos, pues bueno, nos vamos a demorar en esta charla inicial apenas 20 minutos y en la segunda charla apenas otros 20 minutos. Entonces, póngale bien atención lo que vamos a decir. El día de hoy estamos reunidos en un CIPAS que son comunidades de interacción y participación social. Antes eran unos círculos de interacción, pues digamos a nivel también social, pero hoy en día ya las tratamos como comunidades de interacción y participación. Entonces, todo el mundo habla de CIPAS en esta universidad, pero los CIPAS son ese espacio para encontrarnos entre los actores de la comunidad. Aquí, en este slide, podemos apreciar 8 cosas que tienen, que pueden hacer o pueden desempeñar, 8 labores que pueden desempeñar los zootecnistas en granjas de alta producción. Entonces, le voy a pedir el favor a algún estudiante que me pueda leer estos 8 puntos, si son tan amables, algún voluntario, si podemos ver, por ejemplo, Daniela Cuellar, ¿tú podrías leernos estos 8 puntos, por favor? Hola, buenas tardes. Sí, buenas Buenas tardes, noches. Daniela, te escuchamos. Primero, caracterizar el sistema de producción. Segundo, identificar componentes del sistema. Tercero, identificar relaciones del sistema con el entorno y con otros sistemas. Cuarto, identificar los puntos críticos del sistema.
5. Definir parámetros productivos a medir. 6. Construir indicadores productivos. 7. Medir calidad de los productos. Y 8. Mantener ciclo PHBA, mejora continua. ¿Qué significa PHBA? PHBA significa planear, hacer, verificar y actuar. Ok. Entonces ya lo vamos a ver más en detalle, el PHBA. Entonces veamos, las granjas de alta producción, muchos, digamos, de las personas que iniciamos en zootecnia, pues siempre aspiramos a tener sistemas de producción como los que vemos en pantalla. Pero a lo largo del desarrollo de la carrera de zootecnia, ustedes se van a dar cuenta que no necesariamente pues uno debe tener, digamos, pollos o aves, sistemas de producción avícolas con estas densidades o sistemas de producción de bovinos leche con estas densidades. Permítame ver si puedo colocarle a este puntero este láser, entonces pues, no necesariamente debemos buscar tener sistemas de producción bovinos leche con estas densidades y en estas condiciones de calidad de vida de los animales, o no necesariamente debemos tener sistemas de producción acuícola en estas altas densidades en jaulas, o producción de ovinos en estas densidades, o bueno, o producción de porcinos en estas otras. Eh, ¿Por qué? Porque resulta que hoy en día pues impera algo que nosotros en zootecnia pues estamos aplicando en los últimos años y es pues el bienestar animal, ¿cierto? Y la sostenibilidad ambiental de los sistemas productivos. Entonces desde este punto nosotros queremos, digamos, hacer un llamado. El día de hoy hablaremos de granjas de alta producción, pero no necesariamente ese es el único camino al que debemos aspirar los profesionales en zootecnia. Todos los modos de producción en zootecnia son importantes. Todo depende de la disponibilidad de recursos. Realmente la carrera por la alta productividad se vino a dar pues por aquello del capitalismo salvaje, pero hoy en día nosotros hemos vuelto a nuestras raíces y no necesariamente pensamos que el ideal productivo en zootecnia son estas condiciones. Pero el día de hoy justamente vamos a hablar de estas condiciones, ¿listo? Entonces tenga en cuenta eso, que no necesariamente hay que tener 1000 vacas en una hectárea para decir que uno es un gran ganadero, no necesariamente, ¿cierto? Y eso pues ustedes tal vez lo vieron a lo largo de los diferentes recursos que componían las unidades uno y 2 del curso. Entonces, como bien nos lo dijo Daniela, sí fue Daniela, ¿cierto? Eso fue Daniela Vargas. Daniela nos contó que el primer punto era caracterizar el sistema de producción. Y es que nosotros en Zootecnia lo que hacemos es eso, caracterizar los sistemas de producción. Y para caracterizarlos nosotros tenemos unas divisiones para poder decir si son extensivos, semi-intensivos o intensivos. Veámosla. En pantalla, pues ustedes pueden apreciar un esquema que posee 3 triángulos en posición, digamos, normal. Son unos triángulos como más bien verdosos en posición normal. Son como equiláteros muy alargados en posición normal y 4 triángulos invertidos. Y esos son como de otro color, parece como un color azuloso, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros vamos a explicar que existe una clara división entre los sistemas de producción, siendo los que acabaron de ver en las diapositivas anteriores intensivistas, pero tenemos un extremo que son los sistemas de producción extensivistas, que la mayoría, digamos, de los sistemas productivos, principalmente ganaderos, de producción de bovinos en nuestro país, pues son de ese corte extensivista. Y el punto medio que usted podrá apreciar acá, que se llama semi-intensivista o semi-intensivo. Resulta que cada uno de estos triángulos le hemos llamado de una manera diferente. Por ejemplo, hay uno que se llama espacio, otro que se llama alimentación alternativa, otro triángulo que se llama informalidad, pero también le llamamos, le colocamos 2 nombres, informalidad y equilibrio ambiental. Eso lo hicimos pues porque necesitábamos, no necesariamente debíamos llenar esto de triángulos, sino que tratamos de ahorrar espacio colocándole varios nombres a un mismo triángulo. Por ejemplo, tenemos este otro que es un triángulo invertido
que se denomina o lo llamamos eficiencia, pero también lo llamamos densidad, que son dos cosas diferentes. Otro que se llama tecnología, pero también se llama asistencia técnica, que son dos cosas diferentes. Otro que se llama enfermedades, pero también se llama medicamentos y también se llama productos químicos. Y finalmente, un triángulo que se denomina o lo llamamos productividad, pero también lo llamamos riesgos y también lo llamamos costos. Entonces le colocamos varios nombres porque este pues habrían sido tres triángulos más y este otro habría sido como otros dos triángulos más. Entonces ahí van cuatro y aquí otros cinco y aquí otros seis y aquí otros siete y siete. Entonces, con este esquema nos ahorramos como siete triángulos invertidos. eh, bueno, entonces eso fue lo que hicimos, ahorrarnos un poco de espacio colocándole varios nombres a unos triángulos. Pero ahora sí, vamos a explicar el sentido de este esquema. Cuando nosotros estamos trabajando en zootecnia, en un sistema de producción intensivo, resulta que la cantidad de espacio disponible para realizar esos procesos productivos es pequeña. Eso es muy, digamos, palpable en sistemas de producción, por ejemplo, ganadera en las sabanas, bien sea de Bogotá o bien sea por allá en los valles de Antioquia, los valles, las regiones o las cuencas lecheras de Antioquia y Nariño. ¿Sí? Entonces hay poco espacio, los sistemas de producción son de poco espacio para tener muchas cabezas de ganado. Entonces, este triángulo espacio es poco en sistemas de producción intensivista, pero es mucho espacio en sistemas de producción extensivistas. Y el punto medio son los semi-intensivistas. Y entonces aquí ya en ese sentido, pues aplicamos el mismo principio. La disponibilidad de alimentación alternativa en los sistemas de producción intensivista es poca y en los sistemas de producción extensivista es mucha. Por eso se dice que las vacas en esos sistemas extensivistas consumen paisaje. Tenemos el caso de la informalidad y vemos que si usted como zootecnista va a tener un sistema de producción intensivista, pues el nivel de informalidad que tendrá que manejar será poco. Tendrá que colocar a sus trabajadores en nómina, pagarle seguridad social y todo eso. En cambio, en sistemas de producción extensivista, pues a veces los ganaderos no se formalizan, no hacen vueltas o trámites ante el ICA, no colocan a sus trabajadores en nómina, sino que por allá les pagan, puede ser al jornal cuando hay algo que hacer en la finca y cuando no, pues no pagan y así. Y ese, pues digamos, es el caso también del equilibrio ambiental. Se dice que los sistemas de producción extensivistas están en equilibrio con el ambiente. Los animales pues consumen el forraje o el paisaje o las arbóreas que hay en la zona y a través de sus excretas retornan algo de los nutrientes al suelo para continuar un ciclo de los nutrientes. Eso no se viene a dar en los sistemas de producción intensivistas, eso no se da. O sea que tienen poco equilibrio con el ambiente. O sea que si nos devolvemos a esta diapositiva, vaya usted y descuide a este sistema de producción avícola una hora. Déjela sin subirle las cortinas o déjela sin agua y sin alimento y verá qué pasa, ¿sí? O lo mismo hágale a estos cerdos. O lo mismo hágale a cualquiera de estos sistemas, principalmente el acuícola, que es bastante delicado. Entonces, ese equilibrio con el ambiente es poco en esos sistemas de producción intensivista. Tenemos el caso también de la eficiencia, cosas buenas que tengan los sistemas de producción intensivista que son muy eficientes y que puede tener altas densidades, que tienen o que necesitan de alta tecnología, pero también, gracias a Dios, necesitan asistencia técnica y por eso nosotros tenemos trabajo en los sistemas de producción intensivista y por eso la razón de esta charla. También en los sistemas de producción intensivista se manejan lamentablemente o se enfrentan múltiples enfermedades, lo cual lleva a uso de gran cantidad de medicamentos y productos químicos. Eso como que casi no se ve en los sistemas de producción extensivista. Y si hablamos de productividad, riesgos y costos, vaya y mire y verá que los sistemas de producción intensivistas manejan una alta productividad, pero también vaya y mire a qué costo y con qué riesgos. ¿Listo? Entonces, porfa, indíqueme si esa diapositiva quedó clara, el principio de esa diapositiva, porque esta diapositiva es el resumen de nuestro trabajo en zootecnia. Entonces, porfa,
manito o digamos dedo arriba si eso quedó claro o no. ¿Sí quedó claro o no? Muy claro. ¿Sí? Está eso. Muchas gracias. Entonces ya pueden bajar la mano o el dedito o como sea. Pero entonces continuemos. Segundo punto, identificar componentes del sistema. Eso hace parte de la unidad número 2 del curso, en la cual hablamos que todos son sistemas y los sistemas de producción animal no son la excepción. Para quienes revisaron sus OVAs, encontraron que nosotros aplicamos un principio como de maquinaria cuando hablamos de los sistemas de producción, en los cuales cada engranaje de esa maquinaria corresponde a un componente del sistema de producción animal que usted le inserta insumos y materias primas a esa máquina productiva animal y que a través del engranaje de el componente sanitario, el componente legal, porque hay que ser legal, el componente animal, el genético, el alimenticio, el nutricional, el reproductivo y el administrativo, y también el comercial. Entonces ahí ya se obtienen unos productos y subproductos que son para la venta, para sostener ese sistema de producción animal. Entonces esto funciona como una gran maquinaria productiva. Entonces, en eso se basa estos componentes del sistema. Lo que ustedes están viendo allí como engranajes son los componentes del sistema. Es lo que nosotros deseábamos o deseamos que nos coloquen en el informe. Eso era la tarea número 3. La tarea número 3 que hablaba de los CIPAS y que hablaba pues de esa teoría general de sistemas aplicada a la producción animal. Tercer punto, identificar las relaciones del sistema con el entorno y con otros sistemas. Y es que pues, los sistemas de producción animal dependen del medio, no son aislados del medio. Y si usted los quiere aislar del medio, pues le va a tocar pagarlo bien caro, porque tener un sistema cerrado, que no le entre la luz del sol, o que no le entre la lluvia, o el frío, o algún otro factor, eso vale plata, ¿sí? Entonces hay que identificar y usar en beneficio las relaciones que tiene el sistema productivo con el entorno y con otros sistemas de producción animal. Y entonces, por eso, aquí estamos mostrando como si cada sistema de producción animal fuera una máquina, ¿sí? Y entonces esos sistemas de producción se integran unos con otros. Haga de cuenta que este que estamos viendo acá es un sistema, por ejemplo, de producción no necesariamente animal. Por ejemplo, un cultivo, una producción asociada de maíz con frijol, que genera pues el producto final que es la mazorca de maíz y las vainas de frijol, pero esos tamos que quedan luego de esos cultivos, pues luego se los podemos suministrar al ganado para que se alimenten. Esos animales pastorean, digamos, en esas zonas donde antes habían cultivos de frijol asociado con maíz. Ellos, pues a través de las heces, transmiten nuevamente nutrientes a ese sistema, los cuales son aprovechados por otro sistema que podríamos llamar sistema de microorganismos del suelo, y a su vez esos microorganismos disponen nutrientes nuevamente para el cultivo en ese sistema productivo asociado de un sistema agrícola con un sistema animal y con un sistema bacteriano. Entonces, así de fascinante es eso de los sistemas productivos. Y aquí podríamos tener muchos otros sistemas asociados. Es eso como lo que se ve aquí. Entonces aquí vemos justamente un cultivo de una planta arbórea que seguramente nos ayuda con la fijación de nitrógeno en el suelo y cómo el abono, digamos, de los animales podría llegar a servir para fertilizar esos suelos y cómo esto puede contribuir a la producción de otros organismos y en últimas, cómo, digamos, ganamos eficiencia, pero también sostenibilidad en los sistemas de producción animal. Es que hay sistemas de producción animal, como por ejemplo los sistemas de producción acuícola, en los cuales uno se dedica a criar microorganismos, por ejemplo bacterias, o se dedica a criar algas verdes para cultivar o para cosechar peces, ¿sí? Entonces así de interesante la zootecnia que uno debe tener una visión amplia. Hay personas que se dedican, o sea, en realidad no son zootecnistas, en realidad, bueno, estudiaron zootecnia y todo, pero se dedican a criar por ejemplo, una especie de forraje, puede ser un quicuyo o puede ser un ryegrass, y ellos son agrónomos en el sentido de que se dedican al cultivo de esa especie forrajera,
pero realmente el producto que ellos obtienen es un producto pecuario, entonces es leche de vaca, por ejemplo, o carne bovina, ¿sí? Entonces fíjese cómo son las cosas. Para poder obtener un producto, uno a veces se vuelve productor de otros organismos, que eso es bastante interesante. Cuarto punto, identificar los puntos críticos del sistema. Entonces, claro, esas máquinas tienen puntos críticos. Vaya usted y que se le dañe en esa máquina el sistema o el piñón o el componente sanitario y verá que todos los otros se desbalancean. Esos engranajes no funcionan si tan solo uno no está trabajando bien. Entonces, por eso esos engranajes o esos componentes son importantes. Ningún componente es despreciable en un sistema de producción animal. Todos son importantes. Que acá los simbolizamos unos más grandes que otros, vaya y venga. Pero por más pequeñito que sea el piñón o el engranaje de esa máquina, tiene una funcionalidad y vaya no funcione y verá lo que pasa. Quinto punto, definir parámetros productivos a medir. Y es que a partir de este momento vamos a pensar todavía un poco más como zootecnistas. Los parámetros productivos son, digamos, algunos factores que nosotros evaluamos en producción animal, pero también en producción de otros organismos. Y lo que nos diferencia de los productores rasos que no fueron a estudiar a la universidad 5 años y que se esforzaron bastante por aprender eso en una academia es justamente esto. A veces las personas, pues, digamos, tratan el tema de los parámetros productivos, pues porque es algo que es casi que de dominio público, ¿sí? De cultura general. Pero nosotros, aparte en zootecnia, de hablar de parámetros productivos, hablamos de indicadores productivos. Esa es la pequeña gran diferencia. Y nosotros sabemos generar o evaluar parámetros productivos, pero generar indicadores productivos. Entonces, veamos en pantalla estos indicadores, perdón, estos parámetros productivos. Entonces, acá le voy a pedir el favor a Sergio. Sergio Andrés, de casualidad, ¿tiene acceso a micrófono para que sea tan amable de leernos el contenido de este slide? Sergio, ¿será posible? Sí, buenas Vale. noches, docente. Buenas noches. Siga bien, pueda. Para leerlos, qué pena. Sí, señor, si es tan amable, una lecturita ahí Claro. rápida. A ver. Cantidad de leche, carne, huevos y miel. Número de nacimientos, número de servicios, números operarios, ingresos, insumos, salidas productos, números incidentes de negocios, ¿sí? O negativos, No, negativos, incidentes negativos. sí, 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 señor. Área de producción, cantidad de forraje disponible, número de enfermos, mortalidad, consumo de alimento, precipitación, temperatura. Vale, muchas gracias, muy amable, Gabriel. ¿Sí es Gabriel? ¿Quién fue el que me hizo el favor de leer? Fue- Sergio, Sergio, muchas gracias, Sergio. Bien, listo. Vale, entonces, estos son parámetros que cualquier persona sin haber estudiado zootecnia puede entender. Entonces, claro, la cantidad de leche, carne, huevos o miel que se produce en una finca, claro, eso lo entiende cualquiera. El número de nacimientos que se dan en una finca, claro, de la especie que sea. Y así, todos esos los puede entender cualquier transeúnte desprevenido. Pero resulta que el sexto punto habla de construir indicadores productivos, que eso ya es algo que nos atañe a nosotros en zootecnia. Entonces, por ejemplo, acá este esquema lo vamos a explicar de la siguiente manera. En el centro, ustedes ven acá como una especie de flechas en caída, pues no es caída libre, pero digamos, este esquema va hacia abajo y nos va mostrando varios factores productivos. ¿Sí? ¿Qué factores productivos tenemos? Primero, el billete, ¿sí? Entonces, el recurso económico es importante cuando usted quiere hacer un emprendimiento en producción animal. Otro indicador, otro factor productivo importante, pues lógicamente es la producción. Entonces, alguien le va a preguntar, bueno, usted es zootecnista, ¿a qué se dedica? Entonces, usted con orgullo dice a la producción animal. Entonces, una de las preguntas que hicimos por ahí en cualquiera de los documentos o trabajos que solicitamos
fue que nos contaran a qué le gustaría dedicarse cuando ya fuera zootecnista. Entonces muchos dijeron que ganadería, otros dijeron que equinos, otros dijeron que sistemas de producción apícola, otros que aves, que cerdos, bueno. Entonces eso es producción, porque nosotros en últimas nos dedicamos a la producción animal. Pero otros factores productivos importantes es el espacio. Y es que usted, por ejemplo, si se encuentra en algún municipio de nuestro país, de los 1100, si no estoy mal, municipios de nuestro país, pues es una charla común podría ser, bueno, ya cómo está la panegada o la hectárea por allá en su municipio, ¿sí? Entonces, el factor espacio es importante. A ver cuánto espacio tiene uno para producir animales, pero también el factor tiempo, a ver cuánto se va a demorar sacando esos animales al mercado. Y también el factor mano de obra, a ver cuántos empleos puede sostener ese sistema de producción animal. Y entonces, teniendo en cuenta esos factores productivos que se ven acá en este esquema en bajada, pues nosotros empezamos a construir indicadores productivos como por ejemplo, a ver, si hablamos por ejemplo de economía, uno podría decir, bueno, ¿cuánto dinero invirtió para obtener cada lechón de 90 kilos? Entonces, esa es una pregunta interesante para un inversionista. O, por ejemplo, ¿cuánta es la inversión perdón, cuánto es el retorno que yo puedo tener por cada litro de leche vendida? ¿Sí? O si yo invierto 100 pesos, ¿cuánta plata me llega de vuelta si yo invierto en ese negocio de producción de leche de cabra? Entonces, el factor dinero es importante. Pero tenemos el factor de producción y aquí estamos viendo varios indicadores productivos. Por ejemplo, número de lechones por servicio. Eso es muy diferente a lo que vimos acá. Mire, aquí vimos número de nacimientos, pero uno no sabe. Por ejemplo, uno puede decir, no, hubo 3 nacimientos. Entonces uno dice, uy, importante, su finca es importante, pero tengo 100 cerdas. ¿Sí? Entonces quiere decir que está haciendo algo errado. En cambio, cuando uno ya utiliza indicadores productivos, ya como que tiene información más clara. No, mire, yo produzco 13 lechones por servicio. O bueno, mis animales allá, en promedio, cada hembra me produce 13 lechones por servicio. Entonces uno dice, uy, pues está muy bien ese sistema de producción de cerdos. Las tasas de mortalidad y morbilidad, pues también son importantes. El número de partos que se pueden tener por servicio. El número de hembras que tiene usted por cada macho confinado en esa finca. Eh, el- la cantidad de gramos de alimento que le debe suministrar a cada ave en un sistema de producción avícola. O este otro que es muy conocido en ganadería, unidades gran ganado por hectárea, ¿sí? O este otro, litros por hectárea por año. ¿Sí? Entonces, me da tan importante este indicador productivo compuesto. Cantidad de leche por cantidad de espacio por cantidad de tiempo. Antes alguien decía, bueno, ¿cuántos litros produce su finca al año? Y ya, y con esa información se quedaba. Pero alguien dijo, oiga, pero es que la tierra está tan cara que toca evaluar por hectárea cuánto se produce. Entonces, ¿cuántos litros de leche se producen por cada hectárea de su finca? Vea qué información tan interesante. O por ejemplo litros de leche por vaca por día. Entonces aquí está teniendo en cuenta un factor productivo por un factor individual, por un factor de tiempo. Acá, número de lechones de estetos por hembra por ciclo. Kilogramos de vaca, perdón, kilogramos, por decir algo, de terneros producidos por vaca por lactancia, más bien. Kilogramos de forraje verde por hectárea por año, para quienes les gusta hacer producción forrajera. Gramos ganados por ave por día. Litros de leche por cada operario que yo tengo trabajando en mi finca por cada día que opera esa finca. Número de cabezas de ganado por operario. El operario no es el dueño de las cabezas de ganado, pero uno quiere saber qué tan eficiente es su sistema o si tiene demasiados trabajadores o colaboradores por cada cabeza de ganado que tiene en la finca. Entonces eso es interesante. Horas de labor por operario, por ejemplo. Entonces todos estos son indicadores productivos. Estos dan más información que los parámetros productivos. Los indicadores productivos le dicen a uno si eso sí está haciendo negocio o no está haciendo negocio, ¿sí? Entonces, esto también es zootecnia. Séptimo, medir la calidad de los productos. Eso se dijo en todo lo que es la teoría general de sistemas relacionada o aplicada a la producción animal. Y es que a nosotros nos miden es por la calidad de lo que producimos.
Si usted al final obtiene un 4,5 o 450 puntos de 500 en este curso, pues quiere decir que usted probablemente sea o vaya a ser un buen zootecnista o le gusta la zootecnia, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta las calificaciones, se podrá ver qué tan buen estudiante fue o qué tanto le gustó, ¿sí? Entonces, asimismo, en los sistemas de producción animal, uno evalúa la calidad de los productos y con base en esa calidad de los productos generados, pues uno mira a ver si puede algo, si queda algo por mejorar, y entonces con base en la información de calidad de los productos y subproductos, pues uno se devuelve y dice, oiga, a ver, ¿qué puedo mejorar? ¿Será que puedo comprar un mejor alimento para mis aves? ¿O será que puedo tener, digamos, unos bebederos pues más adecuados para los Profe, qué animales? pena, no le escucho nada. ¿No se escucha? Y a ver, ¿y los demás me escuchan o no? Yo sí Sí, estoy profe. escuchando. Sí, 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 Escuchamos. Sí, señor. Entonces ahí Sí, te toca señor. reiniciar o reubicarte tal vez en algún sitio. A veces se nos cae el internet, pero lo bueno es que va a quedar la grabación pues para que la revisen en el pedazo que se la pierdan, ¿vale? Entonces, bueno, quiere decir que esa calidad de los productos y subproductos refleja la calidad del proceso, ¿sí? Entonces así uno tiene que ser en la vida. La calidad de lo que produzca refleja la calidad y el cariño con que hizo las cosas. Así es. Y pues lógicamente, como preguntó ahora la compañera, que qué es eso de PHBA, entonces de hecho eso ya, digamos, lleva tiempo siendo una teoría que ni siquiera es de producción animal, sino es como una teoría de gestión de la calidad. Entonces uno en la vida siempre lo que hace es planificar qué va a hacer, ¿sí? Uno planifica y dice, oiga, yo quisiera hacer tal cosa, bueno, y luego hágalo, ¿sí? Y luego verifique si eso estuvo bien hecho. Y luego, pues, mejórelo, ¿sí? Actúe, haga las mejoras del caso y luego vuelva a planificar y así se la pasa uno en la vida, planificando, haciendo, verificando y actuando y así se la pasa uno. Entonces, ese es el ciclo PHBA. Entonces, esta, digamos, es una de las primeras cosas que le queríamos contar, que es a lo que nos dedicamos en zootecnia. ¿Listo? ¿Eso está Profe, claro? qué pena. ¿Sí? ¿Podrías volver a poner la diapositiva donde dice lo del pH? Claro, PHBA, sí. por favor. PHBA. Claro que sí. Es justamente esta, el ciclo PHBA. Planificar, hacer, verificar y actuar. Y eso se usa para todo en la vida, lo que uno quiera hacer, ¿sí? Desde Gracias. tener, ¿vale? Un gusto, desde tener un viaje hasta, digamos, tener una familia, hasta tener un negocio, hasta ponerse a estudiar. Lo que usted quiera hacer en la vida, uno siempre hace esas cuatro cosas. Planifica, hace, verifica y actúa. Y así se la pasa uno en la vida, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, si son tan amables y me indican si hay alguna duda o inquietud, o si eso estuvo así como claro. Por ejemplo, Gabriel tiene la mano levantada, no sé si tendrá alguna pregunta. Sandra Milena también levantó No, la qué mano y pena. nos está colocando, vale, con gusto, y nos está colocando dedito arriba, entonces está bien. Listo. Entonces, voy a continuar con la segunda, que es la que más nos interesa el día de hoy, que es qué van a preguntar en el parcial, en el examen final. ¿Listo? Entonces, voy a cambiar, voy a cambiar de, voy a cambiar de, Doctor, ¿qué pregunta? De presentación. bueno, más allá de una pregunta es como agregar, pues es muy cierto lo que usted dice, que importan más los indicadores que los parámetros. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa donde manejamos 27.000 cabezas de ganado y pues normalmente se manejaban parámetros y sí, pero por ejemplo decir, no, hay tanto porcentaje, hay tantos nacimientos y así, pero nos fuimos escudriñando, había muchos días abiertos, había muchas pérdidas y pues eran cosas que estaban como tan vacías, esos productivos que, y pues desde que se empezó a hacer, pues, una retroalimentación a la hora de tomar toda esa información y empezar a medir por indicadores, todos esos predios han aumentado la productividad y con esa selección pues hay mayor rentabilidad, animales más eficientes, entonces se ha sacado de lo bueno lo mejor. Entonces sí, es Vale. como para los compañeros
pues, desde que yo trabajo en una empresa grande que pues es muy importante, que no es solo carreta, como dirían algunos, que realmente sí es demasiado importante. Claro que sí, Javerson. Eso, uy, eso es tan importante que bueno, o sea, si su merced menciona esa cantidad de ganado, 27.000 cabezas, eso de una vez me hizo venir a la cabeza que ya hoy en día ser ganadero, cualquiera diría, no, pues esos son los patojos, no, hoy en día ser ganadero y significa ser inversionista en esos grandes negocios. Hoy en día, vaya y mire a ver a cómo está la libra de carne y eso es porque resulta que hay países por allá en Asia y en Oriente Medio que están pagando las reses ya, las canales ya, o inclusive animales en pie, ya pues para llevárselos hasta allá. Entonces ellos allá no se dedican a producir el ganado, sino que nosotros estamos exportando ese ganado y por eso la libra de carne está tan costosa en este país, porque básicamente es un tema que ya Colombia está alimentando muchos lugares del mundo. Entonces, por esa razón, eh, pues no es una frase de cliché, pero resulta que las ciencias de producción animal y producción agrícola y pecuaria y producción forestal son el futuro porque nosotros vamos a tener que alimentar a mucha gente aparte de la gente del país, ¿sí? Y por eso hoy en día eso que menciona Javerson, pues es fundamental, o sea, ya uno no habla de campesinos, sino habla de inversionistas en el sector agropecuario y forestal. ¿Sí? Entonces, bien interesante. Muchas gracias, Javerson. ¿Hay alguien más que quisiera opinar alguna cosa? Bueno, entonces, porfa, indíquenme si están viendo mi pantalla, porque vamos a mostrar la segunda presentación del día de hoy. ¿Sí Mira, se verá? Sí, sí se ve. Sí, 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 señor. Listo. correcto. Bueno, entonces, bueno, con gusto. Entonces, les vamos a desear muchos éxitos en la evaluación que va a tener lugar desde el día 1 de diciembre. Si no estoy mal, es hasta el 5 o 6 de diciembre. Es bueno que se conecte a un equipo que tenga buen acceso a Internet, bien sea desde su computador o bien sea desde su celular, y lo haga pausadamente. Generalmente, y creo que esta no es la excepción, el examen final tiene 25 preguntas. Ustedes van a tener o disponer de 2 horas para responder 25 preguntas. El motivo de esta charla resulta que es porque hace más o menos unos 2 o 3 años nosotros cambiamos mucho la estructura del curso y antes la tarea, inclusive teníamos una tarea intermedia después de la tarea 3, o bueno, después del componente práctico venía otra tarea que se llamaba la tarea 5 y el examen final era la tarea 6. Esa tarea 5 pues desapareció y esa tarea 5 era otro cuestionario en el momento intermedio de la evaluación. Entonces resulta ser que esa era una oportunidad para que los estudiantes respondieran un cuestionario que valía 100 puntos y que se parecía bastante al examen final. Entonces, como eso dejó de existir, ahora solo está un cuestionario al principio, que es el cuestionario de reconocimiento, que es como un diagnóstico, y luego el examen final, y el resto son trabajos para entregar. Entonces, por eso estamos haciendo esta charla del día de hoy. Entonces, nuevamente, pues estamos en el CIPAS, y lo primero que usted debe saber es que nosotros tenemos un banco de preguntas, y ese banco de preguntas, permítame, ese banco de preguntas eh, está compuesto por preguntas de selección múltiple con única respuesta. ¿Sí? Entonces, a usted le dicen una información y le dicen respóndame A, B, C o D. Y usted responde A, B, C o D según el conocimiento que tenga o que haya adquirido en el curso y ya, pare de contar. Pero resulta que existe un segundo tipo de pregunta que es de selección múltiple con múltiple respuesta. Y entonces cualquier estudiante que uno le diga por primera vez esto, él pensaría, ah, bueno, quiere decir que yo entonces voy a señalar una respuesta y voy a señalar otra y ya, pues más o menos, pero eso tiene digamos, su forma de responder en el examen final y hoy le vamos a mostrar. Entonces, esto menos mal va a quedar grabado y lo vamos a compartir con mucho gusto en el sistema de mensajería interna del curso.
Entonces, vamos a tocar inicialmente el tema de las preguntas que se van a hacer en el examen final. Para eso le vamos a pedir el favor, bien puede hacer a Kylie Nicole. Kylie Nicole, ¿será que tú podrías leernos esta diapositiva, por favor? Estos son los 10 temas que vamos a preguntar en el examen final. ¿Será que sí nos escuchas? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Te escuchamos? Si nos haces el favor de leer estos 10 puntos. Sí, señor. Primero, problemas del agro colombiano. Segundo, competencias del zootecnista. Tercero, áreas de actuación del zootecnista. Cuarto, pilares de la zootecnia. Quinto, teoría general de sistemas. Sexto, análisis de lectura. Séptimo, análisis de gráficas. Octavo, indicadores productivos y reproductivos. Noveno, conceptos básicos. Y décimo, razas, líneas o estirpes. Vale, te agradecemos mucho, Kylie Nicole. Entonces, sí, esos son los 10 temas que a la larga, pues como que se vieron en el curso. Sabemos que el agro tiene pues muchos problemas. Sabemos también que el zootecnista pues tiene muchas capacidades y muchas competencias, así como la competencia de diseñar, la competencia de diagnosticar, y así, toda una cantidad, tiene una competencia investigativa y de gestión. Eso le vamos a preguntar. Y también tenemos claro que hay unas áreas de actuación del zootecnista que no se pueden confundir con la de otros profesionales, como por ejemplo los administradores agropecuarios, que ellos se dedican esa, como a la cuestión del negocio productivo como tal. Y puede ser del agro o pueden ser pecuarios. No, nosotros somos zootecnistas. O se podría confundir con los de medicina veterinaria, pero no, ellos se dedican a la salud animal y nosotros a la producción animal. Entonces es lo que usted debe estar pilas porque vamos a preguntar sobre esas diferencias entre un médico veterinario y un zootecnista. Los pilares de la zootecnia, que sabemos que son bastantes, por lo menos el de la genética, el de la nutrición, la alimentación, la teoría general de sistemas, que de eso acabamos de hablar un poco, análisis de lecturas, análisis de gráficas, claro que sí. Lo que acabamos de mencionar de indicadores productivos, pero también reproductivos. Por ejemplo, número de partos por concepción, perdón, de servicios por concepción. O, por ejemplo, tasa de fertilidad, ¿sí? O tasa de fecundidad. Cosas de esas seguramente se mencionaron en los documentales que ustedes por allá analizaron cuando hicieron la tarea número 2. Conceptos básicos, bueno, razas, líneas o estirpes. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la línea PIC 400, yo no me acuerdo qué número tendrá, 410, no me acuerdo. ¿Ahí de qué estamos hablando? Por ejemplo, la PIC. Un cruce que se hizo para esa línea. No una raza como tal, sino pues una selección genética que hizo la empresa o el laboratorio para producir una línea productiva. ¿Para producir qué especie? Sería cerdo, como el canguro, Eso. pico también. Exactamente, muy bien, correcto. Y si yo digo, por ejemplo, COP, la línea COP, entonces ahí de qué estaríamos como hablando, la línea COP. Tutor. La línea COP, Pollos. pollos, exactamente, ¿sí? O si, por ejemplo, estamos hablando que es que del Simbra, ¿qué es esa vaina de Simbra? Ganado bovino. Bovinos. Por grano. Eso. Entonces quiere decir que ustedes sí saben de esas cosas, ¿cierto? Y que si alguien les pregunta, ustedes ya lo saben, ¿vale? ¿Sí? O por ejemplo, esa Girolando, ¿qué es eso de Girolando? Bovino en cruce del Gir con el Holstein. Eso, exactamente. Y eso lo sabe y le interesa a un zootecnista. A casi nadie más le interesa mucho eso. Bueno, entonces aquí resulta que me toca pedirle el favor, ¿qué tal a Steven Alexis? ¿Será que su merced nos podría leer todo este carretazo de Steven Alexis? Sí, señor. Buenas Si noches. es tan amable. Buenas noches. Dice, una selección múltiple con única respuesta, área de actuación del zootecnista.
Este tipo de pregunta se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta, A, B, C o D. Solo una de estas responde correctamente a la pregunta. Enunciado. La actuación avícola puede tener impactos ambientales negativos como los siguientes: uso ineficiente del agua en operaciones de lavado, vertimiento directo a las fuentes hídricas sin tratamiento, arrastre de la gallinaza y pollinasa. Asimismo, se puede presentar la contaminación atmosférica por exceso de animales por área o descomposición de materia orgánica. Así las cosas, dentro del papel del zootecnista, en una granja avícola es importante desarrollar las siguientes actividades a excepción de una. Respuesta A. Aplicación de buenas prácticas avícolas orientadas al adecuado manejo de residuos. B. Formulación, dosificación y clasificación de medicamentos vencidos en la granja. C. Capacitación y entrenamiento para la aplicación de prácticas de bioseguridad. Y D. Gestión de manejo de residuos como gallinazas, pollinazas y animales muertos. Vale, muchas gracias, Steven. Entonces, ahí la pregunta, si son tan amables y nos colocan en el chat o nos dicen cuál es la respuesta correcta. Profe, la B. A ver, ¿qué más dicen por ahí? ¿Quién da más? La B. A ver. Voy a mirar en el chat a ver qué colocan. La A. Espere, yo miro en el chat. La D. Entonces aquí hay Bs, hay As, hay más As. La B. Entonces, hay que ver qué más. La B, la B. Entonces, pues bueno, ahí como que están que diciendo la B. Y entonces, mire, justamente eso. ¿Y por qué la B? Como por qué sería la B. Porque un manejamos zootecnista partes no puede sanitarias. como formular ni hacer cosas que un veterinario hace. Bueno, Pero el cierto. ¿Y zootecnista quién? en mi caso nada más maneja una sanidad La C preventiva también puede. clínica. Cierto. Porque está Y hablando, mucho menos, porque está aquí. ¿sí? Y mucho menos si los medicamentos están vencidos. Ahí hay 2 infracciones. Entonces, si viera la cantidad de profesionales castigados que es que por aplicar o dedicarse a la veterinaria siendo zootecnistas. Entonces, eso ahí hay una cosa muy, muy brava y el Consejo Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia castiga esos casos y por eso a nosotros nos corresponde desde estos primeros semestres que quede bien claro a qué nos dedicamos. Y nosotros ni nos dedicamos a la formulación, ni a la dosificación, ni a la clasificación de medicamentos y menos si están vencidos, ¿sí? Entonces es por eso. Y como acá estaba la cáscara, porque decía a excepción de una, o sea que todas estas 3 sí las hacemos nosotros. Nosotros sí aplicamos buenas prácticas avícolas. Nosotros sí capacitamos y entrenamos para la aplicación de prácticas de bioseguridad. Y nosotros sí hacemos gestión del manejo de residuos, sí, claro, eso lo hacemos, pero no formulamos ni dosificamos. ¿Listo? Entonces, así más o menos hay algunas de las preguntas que nosotros podemos hacer. Entonces vamos a mostrar esta otra y ahí le vamos a pedir el favor a María Camila. ¿Será que tú serías tan amable de leernos esta diapositiva? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Dice, este tipo de preguntas se desarrollan en torno a un enunciado y 4 opciones de respuestas. 1, 2, 3, 4. Solo 2 de estas opciones responden correctamente la pregunta de acuerdo con la siguiente información. Enunciado. Temas como un ambiente favorable y un manejo animal ético y responsable corresponde a un pilar de la zootecnia enfocado en 1. Sanidad y medidas de bioseguridad. 2. Bienestar animal. 3. Metabolismo y nutrición animal. 4. Manejo pecuario bioético. Marque A si las opciones 1 y 2 son correctas. Marque B si las opciones 1 y 3 son correctas. Marque C si las opciones 2 y 3 son correctas. Marque D si las opciones 3 y 4 son correctas. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, María Camila. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que acá la manera de formular estas preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta tiene esa regla. Entonces, cuando un estudiante no, digamos, no le han dicho
que las preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta se formulan y se responden de esta manera, el estudiante se va con la idea de que la pregunta anterior tenía opción A, B, C y D, y que seguramente alguien se equivocó y luego le dieron, en la otra pregunta que le salió, le dieron la opción 1, 2, 3 y 4. Entonces se va con la idea de que alguien se confundió y debió haberle puesto aquí A, B, C y D, ¿sí? Pero resulta que no. Aquí la clave está en estas marque A, marque B, marque C o marque D. Y le anticipo que debido al sistema de aleatorización en las respuestas que tiene el cuestionario final, probablemente estas opciones, marque A, marque B, marque C y marque D, le podrían estar saliendo en desorden. Entonces, por ejemplo, le puede salir A, marque B si las opciones son 1 y 3, las correctas. Luego le sale B, marque C si las opciones 2 y 4 son correctas. Y luego le sale C, marque A si las opciones 1 y 2 son correctas, ¿sí? Entonces, usted lo que debe hacer es guiarse por lo que por lo que contiene esa opción, ¿sí? Entonces, la pregunta es, la pregunta para los estudiantes en este momento es, ¿cuál es la respuesta correcta? Nos están diciendo que dos de estas que aparecen acá, en los numerales 1, 2, 3 y 4, son correctas. Que temas como un ambiente favorable y un manejo animal ético y responsable corresponden a dos cosas que aparecen en esas cuatro opciones, 1, 2, 3 y 4. Entonces, para ustedes, ¿cuáles de esas 1, 2, 3 y 4 son la respuesta? Y entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta según eso? Si la 1 y la 2 son las correctas, entonces les va a dar A. Si la 1 y la 3 son las correctas, les va a dar B. Si la 2 y la 4 son las correctas, le va a dar C. Y si no, y si las 3 y 4 son correctas, le va a marcar D. Entonces, si son tan amables y me dicen cuál es la respuesta correcta. A, B, C o Profe, yo D. digo que la La A, la 1 y la 2. son correctas. Profe, yo digo que la A. La La A C. van 2. La C. Sí. La C. Profe, para Sí. mí, Para mí es la C. Bueno, aquí han puesto la A, la A, la A, la Para mí C. igual. Bueno, entonces fíjese que ahí están bien divididos. Entonces, mire que cuando uno habla de ambiente favorable y un ambiente favorable y un manejo animal ético y responsable, entonces está teniendo en cuenta, por ejemplo, aspectos como, por ejemplo, ese de sanidad y medidas de bioseguridad, no, ese es otro cuento como de salud, ok. De hecho, aquí hay un curso que se llama salud animal. Bienestar animal puede ser. Metabolismo y nutrición animal, no, eso es otra cosa, que eso ustedes lo ven en nutrición general, nutrición de rumiantes, bueno, todas las nutriciones que se ven acá. Y manejo pecuario bioético, esa puede ser. O sea que la 2 y la 4 podrían ser. Y si nos vamos a las opciones 2 y 4, entonces pues vamos a ver si la opción es la C. Justamente, ¿sí? Entonces que cuando uno habla de un ambiente favorable y un manejo ético animal, está hablando de bienestar animal y manejo pecuario bioético. ¿Sí? Entonces, esta es una de las tipos de preguntas más complicadas y más difícil que hay que responder en el examen final. De esas 25 preguntas le pueden salir, pues ahí tenemos un banco de preguntas como mitad de unas y mitad de otras, pero usted ya el día de hoy se va con una idea de cómo le van a preguntar y cómo debe responder. Entonces, lo importante es leer muy bien. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, duda o inquietud sobre esto? No, señor. Bueno, entonces voy a continuar. ¿Listo? Por ejemplo, temas de las preguntas. Temas de las preguntas. Aquí tenemos 10 temas. 10 temas de las preguntas. Por ejemplo, en los problemas del agro, si a usted le preguntan qué es eso de concentración, eso no quiere decir que es estudiar así concentrado, no. O qué es eso de rezago,
o qué es eso de brecha, usted ya sabe, y si leyó y si vio los contenidos del curso, usted se dio cuenta que esos términos significan algo dentro de este curso sobre problemas del agro. Concentración, rezago, brecha. Entonces, échenle una mirada porque de eso le vamos a preguntar. Por ejemplo, en competencias del zootecnista, la competencia de diagnosticar, la de investigar, la de diseñar, la de gestionar y la, pues, que nosotros aplicamos mucho acá, que es la de educar, que es una de las más chéveres porque educar es en doble vía, ¿sí? Entonces uno ingenuamente como profesional a veces sale de la universidad y cree que va a conquistar el mundo y lo más chévere es que el mundo nos conquiste a nosotros. Y quiere decir que nosotros tenemos mucho que aprender del mundo y lógicamente también tenemos mucho que dar. Y eso hace parte pues del proceso de la educación. Los pilares de la zootecnia. Entonces usted ya sabe que está el pilar de la genética, de la reproducción, de la nutrición, de la administración y muchos más de la alimentación. Por allá el pilar ambiental y también el pilar como que ya ahorita hay muchos más, el de la biotecnología, el de, mejor dicho, hay bastantísimos. ¿Sí? Este otro, áreas de actuación del zootecnista. Justamente tratamos eso ya, que es producción animal, que nosotros cuando hablamos de salud animal hablamos más de cuestiones, digamos, de manejo sencillo, de aplicación de vacunas o aplicación de vitaminas o esas cosas, pero también aspectos de bioseguridad preventiva y no tanto, pues ya de aspectos curativos. Todo lo que tiene que ver con la teoría general de sistemas, tarea 3 del curso, entradas, salidas, insumos, productos, componentes, realimentación y acoplamiento, que ya lo vimos justamente el día de hoy también. Análisis de lecturas, por ejemplo, sobre el impacto de la producción animal en los procesos de deforestación, el impacto del cambio climático y el TLC sobre la producción animal, el papel social del zootecnista, ¿sí? Entonces ahí les tenemos varias lecturas para que nos cuenten y sobre todo para que demuestren los buenos lectores que ustedes pueden ser cuando están en un examen. También indicadores productivos y reproductivos. Por ejemplo, ¿qué significará esto que estoy señalando acá? ¿Qué será eso? ¿Alguien se lo sabe? El FCA, ¿qué es eso? Eso es pregunta de examen final. El FCA, ¿qué significará? Entonces yo le voy a decir, es el factor de conversión alimenticia. ¿Sí? Entonces, eso es un indicador productivo. ¿Alguien sabe para qué o por qué se evalúa la conversión alimenticia? Principalmente lo hacen en aves y en cerdos para ver pues la rentabilidad de asimilamiento de las raciones que manejan. Claro, exactamente. Tiene que ver con la eficiencia en el uso del alimento. Entonces, como el alimento tiene un alto costo, pues hay que hacer ese tipo de evaluaciones, porque justamente ni las aves, ni los cerdos, ni los peces, por ejemplo, consumen paisaje o consumen forrajes que, digamos, se nutren de la luz del sol, sino que hay que fabricar concentrados y por eso hacer un seguimiento al aprovechamiento óptimo de esos concentrados es importante. ¿Sí? Entonces, ese es el FCA, efectivamente, muchas gracias. Conceptos básicos sobre sistemas de producción extensivista, semi-intensivista e intensivista es importante. Y también sobre aquello de sostenibilidad económica y ambiental, que por ahí también hay creo que tenemos varios recursos que hablan de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica. O el de económica lo vamos a tener listo próximamente, que es un OVA que estamos produciendo con el profe Paulo. Razas, líneas y estirpes, entonces ya mencionamos eso. Por ejemplo, cuando hablamos de la raza Murrá, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien se la sabe? La raza Murrá. ¿Alguien la ha escuchado? ¿Sí? Murrá. ¿La han escuchado? Sí, Esa señores, se la- búfalos.
Eso, en búfalos, efectivamente. Entonces, eso se lo vamos a preguntar, ¿sí? O por ejemplo, si hablamos de, a ver, ¿cuál le digo yo? Por ejemplo, eh, bueno, ahí tenemos varias, ¿sí? Sobre esas razas, líneas y estirpes. Bueno, veamos, por ejemplo, esta décima. Póngale atención a esta. Esa la voy a leer yo. Entonces dice, 10. Análisis de gráficas. Esta es una pregunta de selección múltiple con una única respuesta y vamos a evaluar las competencias que tienen los estudiantes en cuanto a análisis de gráficos se trata. Este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta A, B, C y D. Solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Enunciado. El gráfico presentado a continuación relaciona la exportación de carne bovina y animales en pie en los años 2020 a 2022. Entonces, vamos a preguntar. Al respecto se puede inferir, tanto la exportación de carne como de animales vivos presentaron tendencia creciente entre el año 2020 y 2022. B. La tendencia exportadora de carne y animales vivos fue idéntica para los 3 años evaluados. Bueno, ya vamos a ver. C. En general es más valorada la carne que los animales vivos. D. En general son más valorados los animales vivos que la carne. Entonces veámoslas. Hay dos gráficas. Bueno, esto es una sola gráfica dividida en dos partes. Entonces, en azul, parece que esto es un azul oscuro, está el año 2020. En este color como medio verdoso está el año 2021. Y en este otro también como medio verdoso claro está el año 2022 con corte de abril del 2022. Listo. Esa gráfica está dividida en 4 cajas. Toneladas y valor en precio de esas toneladas de carne. Entonces aquí están hablando de exportación de carne. Y acá, en este otro lado, de esas 4 cajas, están estas otras 2 que hablan de exportación de animales vivos, en cabezas de ganado y en billete, en dinero. Entonces aquí estamos hablando de exportación de carne. Entonces, échenle una mirada al gráfico y me dicen si es A, B, C o D, si son tan amables. ¿Qué respondemos? ¿Será la A, la B, la C o la D? Para mí es la D. La D, en La D, general son, La D, son más profe. valores. La La D, D, profe. Sí, también la D, la D. la D, la D, Profe, la D. la D. Listo. Última palabra. Voy a mirar el chat. La D, la D, la D, la D, la D. Listo. Entonces, mire. Entonces, usted se preguntará por qué. ¿Sí? Entonces, veamos por qué. Resulta que acá aparece toneladas de carne y mire que estas toneladas de carne, por ejemplo, aquí hay 34.124. ¿Será que sí me están escuchando o no? Señor. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, mire, aquí hay 34.000 toneladas de carne y valen 123 millones de dólares. Aquí hay 56, casi 57 toneladas de carne y valen, eso como que se multiplica casi que por 4, ¿sí? Se multiplica por 4. ¿Sí? Entonces, 56 por 4 da 247. Casi 12 por 4, aquí ya dio 52. Entonces, quiere decir que esto es una multiplicación por 4 para llegar
a lo que valen esas toneladas de carne. En cambio, el ganado como que vale menos. Mire, aquí hay 264.000 cabezas de ganado y valen 143 millones. Estos son sí, millones, 143 millones de dólares. Estos son 247.171 cabezas de ganado y valen 151 millones de dólares. Entonces, como quien dice, esta es como una división. Entonces, 264 casi que es una división entre dos. 247 casi que es una división, bueno, un poquito menos de dos. 194 aquí da 144. O sea, como quien dice, es más valorado, mire, poquita carne y la pagan bien. Muchas cabezas de ganado y la pagan mal. ¿Sí? Esta, por ejemplo, la A. ¿Por qué no es la A? Tanto la exportación de carne como de animales vivos presentaron tendencia creciente, pues no, porque mira, aquí íbamos creciendo y se cayó eso, o no teníamos datos suficientes. Íbamos creciendo y se cayó o no teníamos datos suficientes. Y lo mismo, por ejemplo, aquí pasó esto. Los animales vivos, la exportación cayó en el caso del número de cabezas de ganado, o sea que no es cierta la A. La B, la tendencia exportadora de carne de animales vivos fue idéntica. Pues mire que no, porque aquí subía y bajó. Aquí subía, bajó. Aquí siempre bajó. Y aquí como que se medio mantuvo. O sea que no. En general son más valorados los animales vivos que la carne. No, ya nos dimos cuenta que usted tiene muchos animales vivos y los pagan menos, en menos millones de dólares que la poquita carne que exportó y la pagaron a mayor precio. ¿Sí estará claro eso o no? ¿Por qué es la C? Sí, ¿Está señor. claro? Sí, señor. Bueno, entonces téngalo en cuenta porque eso lo vamos a preguntar en el examen. ¿Y listo? Eso era. Solo había que decir eso el día de hoy. Bueno, si está todo claro, entonces quisiéramos abrir como un espacio de preguntas, que quisieran saber del curso, alguna cosa que quisieran preguntar, Profe, quisieran saber. Sí, preguntan. profe, disculpe Sí, señor. la pregunta y con todo respeto a usted y los compañeros que estamos en esta charla. Sí, Plinio. Yo veo que soy en primer semestre. Sí. Esta charla la veo con temas súper avanzados, en los cuales hay temas que no los vi durante este periodo. Ya, ¿cómo cuál es, Plinio? O hay algún, bueno, el sistema de preguntas pues sé que va a ser lo mismo para todos, pero la Sí. calidad de la pregunta veo yo inconvenientes en la cual no obtengo los conocimientos todavía tan avanzados que estoy mirando y escuchando en esta charla. Gracias, Sí, profe. Plinio. Vale, Plinio, pero como cuál le parece difícil, digamos, cuál tema o cuál tipo de pregunta le llamó la atención, que digamos no dejaría dormir el día de hoy. ¿Cuál de esas sería? Por ejemplo, lo que acaba usted ahorita de explicar sobre los, ¿La de la gráfica? sí, la de la gráfica. Ah, bueno, pero es Y que... ¿Y pues cuál más? han habido cosas que por lo que me ha interesado la zootecnia, las conozco por lecturas que he hecho en otros lados. Pero en Sí, sí, Plinio. que la universidad me hubiera dado esos conocimientos, no los tengo. Ya, pero su merced revisó bien las guías, los OVAs, los videos, todo eso, ¿o no? Profe, yo Entonces, comparto lo de mi compañero porque pues nosotros, por ejemplo, yo no vi algunos temas que su merced estaba explicando ahorita, yo no lo vi, lo de gráfico no lo vi y no vi como otros 3 temas más. Obviamente pues es cosa que uno puede pues investigar en estos días, pero si no que hay varios temas que su merced explicó que no me salieron a mí en la guía, ni en las preguntas, ni en los trabajos, ni en el ¿Cómo OVA, cuál? ni en ningún lado. Por ¿Cómo ejemplo, cuál? lo de la gráfica no me salió, porque yo Bueno, pero es miro, que... sí, yo miro todo y no me salió. Y por ejemplo, hay otros 3 temas, 3 de las primeras,
que tampoco me salió. Entonces, sí hay ciertas cosas que pues igual uno los puede investigar, ¿no? Pero sí hubieron varias cositas que no nos salieron. Bueno, Catherine y Plinio. ¿Quién más quisiera opinar? Por ejemplo, ahí aparece en orden, aparece Alejandro y luego aparece Gabriel y luego aparece Javerson. Entonces, primero Alejandro, pregunta. Buenas noches, compañeros, Buenas ¿cómo noches. están? ¿Sí me escuchan? Bien. Hola, Sí, claro, se oye. ¿Sí se escucha? Sí, sí te oye, sí, Alejandro. Le escuchamos. Más que una pregunta, sería como que una respuesta. Yo creo que como estamos en plena introducción, de pronto los temas no son tan a fondo, pero sí comparto una similitud con los compañeros de que de pronto no se, como que se extendió la aplicación en algunos entornos. Creo y considero que las clases no eran como que tan semejantes a lo que vimos, sino más que todo de interpretación. Por ejemplo, en unos videos recuerdo yo No hablaba se entiende bien lo que está diciendo el compañero, hay mucho ruido. Sí. Vamos a hacer una cosa. O sea, ahí están en el orden. Alejandro, permítame un momento. Lo que voy a hacer es silenciar a todos y le doy la palabra a Alejandro. ¿Listo? Entonces, primero, silencio a todos. Listo. Ahí ya silencié a todos. Entonces, ahora, por ejemplo, le voy a dar el micrófono a... Le voy a dar el micrófono a Alejandro. Entonces, permítame un momentico. Alejandro, a ver si le puedo dar micrófono. Un segundito. Ahí, Alejandro, si es tan amable, si puede intentar hablar, ¿no? ¿sí me escuchan ahora? Sí, ahí se escucha, aunque el pito venía era de allá, pero listo, ahí le escuchamos. Bueno, como les decía anteriormente, desde mi punto de vista yo creo y considero que los temas que se trataron no son como que tan avanzados en términos de, sí, de extensión o de profundización, ya que como al ser introducción, considero que la misma palabra lo dice, estamos introduciendo de pronto a los que no conocen ciertos argumentos o ciertos temas, como forma de ir asimilándolo, de que se vayan compactando con la información de la zootecnia. Y en referencia a las gráficas, pues sí comparto lo que dicen los compañeros, no sé, pues, se hubo evidencia de dichas gráficas, pero considero que más que todo era como de interpretación, ya que en ciertos videos de una de las guías donde aparecían los sistemas productivos creo que eran de todas las especies, se puede evidenciar la producción en algunas. Entonces uno lo que creo yo pues debe hacer es un esquema o concientizar o sí, por parte de uno hacer la comparación y asimilarlo ya sea en gráficas, ya sea en un mapa conceptual, o sea, la información dada, asimilarla, es lo que yo pienso. Pues sí, Alejandro. Vale, bueno, sigámosle dando la palabra a más compañeros. Permítame un momentico, ahí sigue Javerson, entonces le voy a dar la palabra a Javerson, si es tan amable. Ahí le escuchamos, si es tan amable de abrir micrófono y ahí a ver si le podemos escuchar. Muchas gracias, tutor. Bueno, respecto a los compañeros, pues en los links explicaban mucho y pues yo me tomé el tiempo de averiguar de todo lo que ponían ahí, pero yo les propongo algo, es que realmente los que tengan dudas, pues nos reunimos, hacemos un meet nosotros por aparte y pues aclaramos dudas. Yo tengo manejo de todos los temas que habló el tutor y podemos apoyarnos entre todos, o sea, ya prácticamente estamos finalizando, entonces es mejor solucionar en la más a corto plazo, es esa, nos reunimos un meet a la hora que puedan y nos ayudamos entre todos y así fácilmente pues solucionamos eso. Vale, vale, Javerson, muchas gracias, buena idea. Ahora sigue John Sebastián, entonces ahí lo que va a hacer es lo mismo. Permítame un segundito, John Sebastián, ahí le voy a ver si ya tiene acceso a su micrófono para escucharlo. Hola, sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro.
Bueno, yo más que todo, primero tengo una pregunta que no me quedó muy claro sobre un tema que prácticamente no vi dentro de los trabajos que nos dio la universidad. Los estirpes es como una raza pura, ¿sí? O sea, ¿son razas puras? Sí, sí, John Sebastián, O- generalmente, digamos, imagínese una cosa, qué pena le interrumpo antes de que continúe con la pregunta. Generalmente, en sistemas de producción como el que ustedes vieron en Zoocría, normalmente se manejan especies, ¿sí? Entonces, lo que son animales en zoocría, como reptiles, o en acuicultura, como peces, se manejan especies, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, la especie de tilapia, la especie de cachama, la especie de trucha. Pero ya en la medida que se hizo selección genética y cruzamientos, entonces se empezó a manejar el concepto de razas. Generalmente el concepto o el término estirpe se va asociando mucho a las aves, ¿sí? Entonces, cuando vieron ustedes los documentales en aves, en sistemas de producción avícola y sobre todo en gallinas ponedoras, se hablaba mucho de estirpes, ¿vale, John Sebastián? Ah, Sobre ok, todo en ok. aves. Sí, solamente que creo que en lo que son bovinos también se maneja el mismo término, ¿no? Entonces, Podría. me parece que más bien es como un tema de cultura general, pero sí hubiera sido bueno que en un trabajo se hubiera añadido tipos de razas para tener un poco más de conocimiento, porque la verdad, yo hasta ahorita me vengo a enterar de que los que usted mencionó anteriormente, la primera vez que los escucho. ¿Sobre qué? ¿Sobre eso de estirpes? Sí, sobre eso de estirpes. Ah, bueno, yo puedo, digamos, dar fe, garantía de que se utiliza, es un término muy utilizado en aves, sobre todo en aves puras. Pero resulta que en nuestro medio, en zootecnia, ya hoy en día en aves y en cerdos, que es de lo que más nosotros consumimos, ya se pasó de tener razas o estirpes a tener líneas, ¿cierto? Entonces por ahí yo preguntaba ahora lo de la PIC o la de la COP, que eso ya son nombres de líneas genéticas, ¿vale? Entonces, nosotros mencionábamos esa gran como diferencia es por eso. Se empieza por especies, luego dijeron que razas, luego se hacen cruces entre razas, luego se generan entonces, bueno, animales puros como las aves serían estirpes, luego se generan esas líneas, que es lo último de lo último, líneas, ¿sí? Entonces es más o menos de esa forma, y cuando se vieron los documentales, probablemente en aves, vieron por allá unas estirpes de aves puras, y en cerdos probablemente hablaron de razas, pero esos videos, digamos, de que hablan de razas, generalmente pues ya son un poco antiguos, porque hoy en día en cerdos pues se maneja mucho líneas, ¿sí? Vale. Vale, muchas Eh, gracias. Vale, John Sebastián. Ahora le vamos a dar la pregunta a Steven y ya respondemos lo que nos dijeron los compañeros. Entonces, Steven Alexis, ¿le escuchamos? ¿Será que tiene Profe, acceso a qué micrófono? pena interrumpo. Vale, Una pregunta, profe. ¿nos podemos retirar? Qué pena, compañero, Sí, discúlpeme, le pregunto. sí, sí, aunque ¿Sí? te íbamos a responder, Catherine Yuslay, te íbamos a responder pues la intervención que hiciste. Si quieres Sí, no, esperar un profe, la momentico, verdad, sí, no puedo, la verdad, mi mamá me acabó de escribir que está enferma, entonces, profe, se me dificulta, me toca salir corriendo. bueno, vale. Entonces Vale, le profe, muchas respondemos a Plinio, gracias. que la pregunta era más o menos como la de Plinio, entonces le responderemos a Plinio, ¿vale? Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Ahora sí, Steven Alexis. Profe, es que creo que aquí hay una pequeña, digamos, por así decirlo, no, no sé si sea lo único. Es que, digamos, cuando habla de No le razas, entiendo. líneas y estirpes, nos comentaría, no sé, tales sobre sistemas de producción y tales, pero entonces el detalle está en que ahí no hablaba, digamos, como de varias razas, sino como de la raza de la línea o de esa producción como tal. Digamos, no hablaba de más, sino de la que tenían allí. Ahora también en la Sí, de los datos de la gráfica, que la mayoría se estaban equivocando, es que eso no lo miramos en una tarea, sino que eso es interpretación de una gráfica que nos están dando. sí, Creo que esas ¿cierto? eran como las dos confusiones más grandes de las que pensaban que no las habíamos visto, sino que básicamente Sí, es que no, una es de interpretación y la otra es que sí, de verdad, o sea, miramos una cosa diferente a otra. bueno, vale, Steven, sí.
Pues realmente sí, eso era algo de lo que le íbamos a responder a Plinio y a la compañera que se fue, y es que, por ejemplo, la gráfica proviene de un periódico de circulación nacional que se llama Agronegocios. Entonces, cualquier transeúnte desprevenido sin estudiar nada de zootecnia tiene acceso a esas gráficas y puede, digamos, apenas echando una mirada quedar informado de cómo está, por ejemplo, en ese caso particular, el sector exportador de carne bovina y de, bueno, de ganado en pie. Entonces, esa, digamos, es una competencia genérica que probablemente acá en el curso, pues no hicimos un taller de análisis de gráficas. Probablemente en todas las disciplinas que ustedes vean a lo largo del programa, pues van a tener que hacer análisis de gráficas, más sin embargo es una competencia genérica, es casi que una competencia ciudadana, porque esas gráficas provienen de diarios de circulación nacional. Entonces, simplemente es como para irse entrenando en el análisis de esas gráficas y aquí les venimos a dar esa lógica que tiene en zootecnia hacer ese análisis. Entonces, sí, Plinio, digamos, tiene razón porque como tal nosotros no hicimos un taller ni existe un referente que nosotros digamos, mire, las gráficas se analizan así, pero eso es una información de dominio público y de cultura general, que esperamos pues que ustedes se tomen el tiempo el día del examen, si les llega a salir una pregunta de ese tipo, la miren y la analicen con base en esa lógica que quisimos transmitirles el día de hoy. Es simplemente eso, ¿vale? Ahora sigue Sharol Dayana. Te escuchamos. Que levantaste la mano. Si tendrás acceso a micrófono. Entonces le voy a bajar la mano a Sharol Dayana y sigue Ángelo y luego Plinio. Entonces, Ángelo Steven. Muy buenas noches a todos, profe y Buenas compañeros. noches. Sí, señor. Buenas noches. Profe, pues mi opinión sobre pronto el tema que algunos compañeros están tocando de acuerdo pues a todo el material que nos dieron para estudiar y pues para hacer eso. Pues yo creo que tenemos que entender de que, como bien dice introducción a la zootecnia, es algo que se tiene que pasar, o sea, no tan técnico, porque pues prácticamente pues para eso se dan algunos cursos que ya son pues más avanzados en cuanto a lo técnico, ¿sí? Simplemente los videos obviamente explicaban en sistemas de producción y pues realmente los videos son muy viejos, ¿sí? Hay muchas clases de ganado, hay muchas clases de pollos, de líneas, como dice, entonces posiblemente el que le vaya bien pues en ganadería o tenga pues experiencia en eso, pues le va a ir pues más fácil cuando toquen ese tipo de temas, ¿sí? Como el de aves, etcétera, ¿sí? Entonces, obviamente uno espera que en la evaluación no le salgan pues preguntas como tan técnicas, pues porque pues prácticamente estamos iniciando, ¿sí? Pero lo de la comparación de los gráficos y todo eso es simplemente pues análisis matemático y como, sí me a entender, como cosa de también de escuela. Como de lógica Y también. sí, entonces pues yo opino de que pues a mí me pareció muy bueno pues el contenido, obviamente no es tan extenso como en algunas partes pues de algunos Cursos. Otros cursos procesos tienen. y todo eso, mm, pero que realmente dieron como un break en todas las, como lo más importante y ya más adelante pues ya vendrá pues algo más científico, más técnico y pues ya pues uno aprende pues mucho mejor. Pues esa es mi vale. opinión, ¿no? Sí, Angelo, sí, tiene razón. O sea, realmente, digamos, acá lo que también debe quedar claro es que no solo están esos videos documentales, sino que también nosotros produjimos con mucho cariño unos otros contenidos, unos OBIs y unas OVAs, que es de donde nosotros estamos sacando esos 10 temas diferentes sobre los cuales vamos a preguntar. Entonces nosotros No, también contamos incluso, con que, profe, ¿sí? incluso ustedes hicieron CIPAS de Eso, sí, algunas, pues. de algunas partes, como fue lo de la piscicultura. Creo Sí, que fue sí. bastante extenso y muy bueno. Y pues Sí. realmente
pues de pronto la gente no se ha adaptado bien al sistema o algo así, de pronto pasa por alto los IPAs, pero hubieron muchos IPAs incluso hay un seminario donde también dictan cosas aparte de la zootecnia, donde caballos, líneas de engorde, etcétera. O sea, muchas cosas, pero que pues realmente no todo el mundo pues maneja la misma información. Sí, cierto, Ángelo. Vale. Igual las preguntas, me he dicho, nosotros no vamos a preguntar nada que no hayamos dado en los contenidos del curso. Eso sí, sagradísimamente se los digo. Plinio levantó la mano. Plinio, le escuchamos. Gracias, profe. Sí, señor. Pues allá quería yo llegar sobre lo que nos enseñaron, sobre lo que nos dijeron, investiguen. Yo en estos 2 días he estado haciendo un recuento, un repaso de lo que vimos. En mi caso tuve una sola salida a campo, que fue con bovinos. Entonces, viendo cosas de estas preguntas, yo creo que con el respeto mayor, la universidad nos falló en no Eso habernos porque preparado, en no habernos preparado para este examen, en la cual muy seguramente quienes estamos interesados en la zootecnia hubiésemos investigado mucho más a fondo, sin que me lo hubieran insinuado. Entonces, realmente, frente a esta calidad de preguntas, me siento como incapaz. No justifico, no justifico yo la situación, pero sí me siento incapaz y que Dios me ayude en contestar lo que tenga a bien. Soy una persona de 71 años que estoy haciendo un esfuerzo berraco, discúlpeme la palabra, pero lo estoy haciendo. Pues gracias, Qué bueno, profesor, Plinio. y Vale, a los Plinio, con compañeros. gusto. Muchas gracias. Con gusto, Plinio. ¿Y desde qué municipio nos habla, Plinio? Ahí De se le fue la Duitama. onda. ¿Duitama? De Ah, vale. Duitama. Vale, Plinio, igual, vea, esta es una universidad abierta y nosotros ese aspecto nosotros también lo tenemos en cuenta y por esa razón sabemos que le va pues a ir muy bien en el examen porque nuestras preguntas están diseñadas justamente para que todas las personas que van ingresando al programa de zootecnia puedan tener un buen desempeño. Igual los estudiantes van a tener dos intentos para responder las preguntas y esta sesión nosotros la hemos realizado justamente por eso, por lo que les contaba al principio. Nosotros antes hacíamos un examen en el momento intermedio que se parecía mucho al examen final. Ya hoy en día quisimos hacer este tipo de sesiones para que los estudiantes fueran teniendo mayor nivel de conciencia de cómo podría ser un examen final del curso, ¿vale? Entonces igual le deseamos muchos éxitos y lo importante es que haya revisado los contenidos del curso y si los revisó, no va a fallar porque no vamos a preguntar nada que no le hayamos dicho en esos contenidos, ¿vale, Plinio? Eso es lo importante, Gracias, profe. ¿vale, Plinio? Con gusto. Ahora sigue Sharon Dayana. Tú levantaste la mano. Hola, profe, buenas noches. Sí, buenas noches, Sharon, te escuchamos. Te escuchamos, Sharon. ¿Preguntas o inquietudes? Profe, lo que pasa es que no puedo confirmar asistencia en el campus. Ah, ya. No te preocupes que igual el sistema aquí nos va a generar una asistencia. Igual la asistencia es voluntaria y allá en el campus, pues lo que pasa es que a veces ya el sistema después de cierto tiempo ya no permite confirmar esa asistencia, pero no hay problema. Es voluntario. Ah, bueno. Vale, gracias. Vale, sigue Gabriel y ya procedemos a dar lectura. Ah, y luego María Camila y luego damos lectura por allá a cosas que nos han puesto en el chat. Listo, entonces Gabriel, le escuchamos.
Sí, profe, buenas noches. Sí, Tengo buenas una noches, Gabriel. pregunta. Eh, Aquí estamos todos los integrantes, los que estamos asistiendo a estas CIPAS, somos integrantes del, digamos, sí, somos integrantes del primer semestre, esa es la pregunta. ¿O hay de Sí, segundo, tercero, quinto, incluso algunos no, están finalizando el pues, semestre? estos son estudiantes todos de primer semestre y hay 60, Ah, pero en nuestro curso está como de 1500 estudiantes. vale, lo que me preocupa, bueno, digamos, recogiendo la información, escuchando a los demás compañeros, a Plinio también, pues lo que Ujú, me preocupa porque hace, ¿qué? 10, 15 días creo que tuvimos una práctica. Yo soy de acá del Valle del Guamuela, Hormiga Putumayo. Y sí, entonces, digamos, tuvimos una práctica de caracterización de la finca y todo eso. Incluso, pues, en el tema habían cosas de vacunación y otros tipos de cosas, ¿no? En el tema. Pero, pues, también lo que me preocupa es, digamos, que había un estudiante de último semestre que asistía, digamos, a esa caracterización. No sé cómo será, digamos, las siguientes prácticas en el segundo semestre. ¿Será que segundo, tercero, cuarto semestre, será que vienen las mismas prácticas como algo así sencillo? Porque ese día, pues, esa práctica fue muy sencilla, me pareció muy, no sé, como muy falta de información, porque simplemente ya. fuimos a ver el ganado y hicimos un muestreo de pasto y listo, nada más. Incluso ese día que los señores no estaban para poder vacunar el ganado, que no pudimos tampoco hacer esa práctica. Entonces, pues lo que me preocupaba, el señor dijo, yo vengo de lejos y me hicieron venir acá y, y no pude, digamos, aprender prácticamente nada. Solo fuimos al potrero a ver el ganado y nada más. Ya, Gabriel, eso digamos se va especializando en cada uno de los cursos según sea el caso. Por ejemplo, cuando se vea sistemas de producción bovinos, entonces ahí ya hay cosas más específicas y se hacen más oficios y más cosas, digamos, así como menciona que tal vez era la expectativa. Más sin embargo, Claro. digamos que eso depende mucho de la guía. Nosotros en este curso lo que pretendíamos era digamos, ahí hay personas tanto que van de primera vez a un sistema de producción o a una finca, como otros que ya conocen y van es con la expectativa de conocer algo específico. Entonces ahí unificar todo eso pues es un poco complicado, pero en la medida que se van viendo más y más cursos, ya la gente como que todo se va como nivelando y entonces ahí ya van viendo más cosas, pero este era apenas una introducción. Efectivamente es muy sencillo, aunque nosotros estamos en la tarea de darle más fuerza al componente práctico del curso en términos de que vayan a una finca y recopilen información. Por eso había un formato o hay un formato de campo en el cual ustedes capturan una información y tiene o debe haber una sesión de análisis de indicadores que es en donde de verdad pues se habla de indicadores, que fue lo que acabamos de hacer en la presentación de zootecnistas en granjas de alta producción de Gabriel. Entonces ahí la cosa, lo que pasa es Sí, que toca señor. irlas ajustando, pero es más o menos así el cuento, ¿vale, Gabriel? Vale, gracias. Vale, Gabriel. Ahora sigue María Camila. Te escuchamos, María Camila. Ay, Buenas pero es que hay dos noches. María Camilas. Primero Camargo y luego Ladino. Entonces, María Camila Camargo, buenas noches. Buenas noches. Profe, es que yo tengo una pregunta acerca del componente de la salida del campo. Es que yo, según miré la plataforma y no había dónde subirlo. Entonces un tutor me dijo que teníamos que directamente subirlo con el tutor que se hacía la salida de campo. Pero entonces Sí. unos compañeros me estaban diciendo que sí había para dónde subirlo en la plataforma. Entonces no sé No, no hay. si... No, no Ah, hay, María Camila. O sea, nosotros allá en la plataforma solo creamos, digamos, esa actividad para que los estudiantes pudieran descargar la guía y los formatos para llevar a campo. Pero realmente la guía dice que eso se le entrega al profesor de salida de campo y a nadie más, porque ese profesor sube esa nota a través de un sistema que se llama OIL. Y nosotros los profesores del campus virtual no podemos hacer nada más, sino apenas por ahí escucharlos en los foros, a ver cómo les fue
en esas salidas de campo, pero no calificamos nada. Eso todo está a cargo es de haberle mandado al profesor del componente práctico a través del mail institucional. ¿Vale, María Camila Camargo? Listo, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Ahora sigue María Camila Ladino. Te escuchamos. Sí, profe, pues la verdad sí nos dejó asustados, pues sí hay algunos temas que no, o sea, no nos han visto, ¿sí? ¿Cómo Y que cuál? nosotros tuvimos, o sea, tuvimos clases muy pocas, por decirlo así. O sea, en CIPAS tuvimos como una o dos que fueron con la tutora Lina y se hablaban ¿Cuál niño? temas de la guía sobre los sistemas de SST, algo así creo que llama, y sobre las pecuarias y ya. De resto en la salida solamente tuvimos una y fue prácticamente ir a una finca turista que nos promocionaran la finca y ya. De resto, Ya. nada más. Bueno, María Camila, pero ahí también lo cierto es que lo primero, contamos siempre con que los estudiantes revisen todos los contenidos del curso. Luego, que asistan voluntariamente a los CIPAS para hacer la tarea 3, que si no asisten a esos, pues no importa porque igual pueden hacer la tarea 3 con unos referentes que tenemos ahí para que la hagan. Luego, entonces que vayan a la salida de campo porque esa vale 150 puntos. Y allá la profesora o el profesor de salida de campo pues les orienta sobre qué hay que desarrollar en la guía y ese profesor pues también califica ese trabajo. Entonces, realmente lo importante es que haya revisado los contenidos del curso. ¿Sí lo hiciste? Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, entonces todo va a salir bien, no hay problema. ¿Vale, María Camila? Sí, señor. Entonces, vale. Entonces ahora sigue Catherine. Catherine Dusan. Te escuchamos, Catherine. Buenas noches para todos. Pues la verdad, yo sí hay algunos Uy, temas que, pues como dicen los te uno como que escucha muy... relaciona. Sí, Aló, ¿sí? ahora sí, sí, Listo. ahora sí. Lo que pasa es sí, lo que dice algunos compañeros es que hay unos temas que como que no se profundizan mucho. Por ¿Cómo ejemplo, en cuál, la Catherine? cuestión de razas, líneas, uno escucha, por ejemplo, pues yo soy tecnóloga en producción agropecuaria, pues yo me gradué hace muchos años ya, pero pues son algunas cosas que uno conoce, pero pues que hay que, ya ahí sí uno como pues, por parte de uno mirar, pues ya hoy dijeron que hay que mirar razas, hay que ponerse a estudiar razas ahí por encimita, mirar como más variedad, como tenerlas más presentes. Y en lo de la Bueno, práctica, sí, también. Lo que pasa es que esto, por ejemplo, pues como le digo yo, ahí en la práctica van diferentes personas. Hay personas que pues saben porque tienen fincas, porque tienen, y la verdad hay veces uno se siente como que menos, como achicopalado porque no puede hablar del tema, no puede opinar, porque pues ellos saben de cosas que uno queda como que pues sí, pero es espera ya que, más adelante poder también darles como claro, una respuesta y como que pues no sí, pero quedarse es que ahí como que solo escuchando. claro, pero si está uno en primero, pues, ¿qué más puede hacer? O sea, el primer semestre, pues uno no puede aspirar a arreglar la finca, pero sí por lo menos de enterarse de algunos términos técnicos y empezar a aprender bastante acerca del tema. Entonces, yo, digamos, digo lo mismo, o sea, todo el mundo que dice que está asustado que por aquello de las razas, líneas y estirpes, pero si solo vieron los documentales, allá mencionaban qué razas de gallina había, allá mencionaban qué razas de cerdos habían o cuál utilizaban en ese sistema de producción. Y así, o sea que realmente nosotros tampoco es que vayamos a ser tremendamente súper técnicos, a hacer preguntas de cosas que no se vieron en el curso. O sea, eso no va a suceder. Entonces no se preocupen. ¿Vale, Catherine? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces ahora sigue Luis, sigue Dayana, Dayana Moreno. Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, Dayana, te escuchamos. Yo también tenía una pregunta respecto a las salidas de campo, porque si eso tiene nota, yo no puedo, o sea, yo no puedo participar en las salidas de campo porque ahorita estoy pasando por un embarazo de alto riesgo, entonces yo no he podido participar en eso, entonces me preocupa si eso tiene nota, si de pronto, pues puede Lo harta. perjudicar en algo mi nota. Claro, pero ahí yo diría que lo que hay que hacer es, digamos, esa situación, como ya esas salidas se han venido haciendo desde hace como 2 y casi hasta 3 meses,
Entonces allá lo que hay que hacer es ir localmente, hablar con el tutor del componente práctico y hablar con el director y toda la cuestión para que haya, digamos, una gestión local y ahí ya tú no vayas pues, o sea, primero la vida, como dicen. Entonces, primero solucionar esos aspectos y ya. Pero si no se dice nada, pues resulta que el estándar es que un profesor, o sea, la guía es clara porque dice, hay que inscribirse a una salida de campo. Listo, hay que asistir a la salida, hay que pasarle informe al profesor y si no le pasa informe, saca cero. Entonces, ahí yo diría que sí, estamos, mejor dicho, es que hoy es viernes y son las 8 de la noche, así sí está muy difícil porque el domingo empieza el examen final, entonces toca decir urgentemente al centro y mirar a ver en qué pueden colaborar. ¿Vale, Dayana? Vale, muchas gracias. Bueno, con gusto. Ahora sigue Luis Alberto. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí, Luis Alberto, le escuchamos. Buenas noches. Mira, lo que pasa es que pues yo el día de la salida del encuentro se corrió para otra fecha y resulta que yo trabajo en una empresa avícola y ese día no pude asistir. Yo le coloqué un correo al tutor encargado del encuentro explicándole el por qué no pude asistir ese día, que si podía hacer un trabajo, o sea, hacer mi trabajo en base al trabajo que tengo en la empresa donde trabajo y todo. Nunca tuve una respuesta de parte de la persona encargada, del tutor, y hasta el momento no se sabe nada de él, y si lo que se optó es enviar el trabajo al tutor encargado de la asignatura. Ya. ¿Y su merced de qué municipio nos está hablando? Mariquita, Tolima. Mariquita, Tolima. Ahí, yo diría que ahí lo que toca hacer es como, bueno, urgentemente mandar correo a ese profe o reenviar correo a ese profe y tal vez también al director del curso, que es el profe Paulo Andrés Castro, correo paulo.castro@unad.edu.co, a ver si es posible, pues, bueno, definir bien eso porque realmente el profesor del componente práctico pues tiene la potestad de poner la calificación ahí y digamos ahí toca hablar con ellos dos a ver qué solución se puede llegar a dar. Realmente lo que sucede es una cosa, Luis Alberto, o sea, cuando uno empieza acá en la universidad, en cada curso uno llena ahí un acuerdo y ese acuerdo es el que le permite a uno seguir mirando los contenidos del curso. Y ese acuerdo dice que uno se compromete a ir a las salidas de campo. Entonces, la única manera de que no digan que en la universidad no hacemos salidas es asistiendo a esas salidas, que sea obligatorio. Entonces, como quien dice, la asistencia a las salidas es obligatoria. Y entonces, como quien dice, el profesor de salida de campo es el que manda ahí la parada en eso. Yo les recomiendo que le mande correo, le reenvíe el correo a él con copia al profe Paulo a ver qué se puede hacer ahí, ¿vale? Listo, vale, bueno, señor. Muchas gracias. Vale, vale, Luis Alberto. Javerson levantó la mano. Pregunta Javerson. No, tutor, no. Disculpe, qué pena. Vale, Javerson. Vale, Wilson, Damián levantó la mano. ¿Qué preguntas Buenas tendrá? noches para todos, tutor y Buenas compañeros. noches, Wilson. Sí, pues lo que, pues, bueno, también te quería comentar es que, pues, al principio se había generado una salida con una fecha y, pues, actualmente estoy trabajando con especies bovinas y, pues, ya había pedido permiso para esa fecha y, pues, la cambiaron y no pude asistir a la que se realizó en la última fecha. No sé ahí cómo pudiera actuar, proceder, porque pues envié correos y pues me dicen que no, que ya no hay nada que hacer, pero pues, como te Es digo, que eso cambiaron la siempre, fecha y pues es muy complejo. claro, es que eso siempre se arregla, es con el profesor del componente práctico. Si eso ya se sale de ahí, toca con copia al director del curso, profe paulo.castro@unad.edu.co, a ver a qué acuerdo se puede llegar con el profesor del componente práctico, pero nuevamente el que manda ahí es el profe del componente práctico. Entonces, ahí como, digamos, como recurso ya final, toca con copia al profe Paulo a ver qué se dicen ellos dos. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias.
Vale, Wilson. Sigue Sandra Milena Castrillón. Te escuchamos, Sandra. Profe, buenas noches. Quiero saber si de pronto usted nos va a compartir otra información importante o algo así, o si ya me puedo No, ya, desconectar, porque igual todos los ya. compañeros están hablando como el mismo tema que ya, pues sabemos que Sí, tenemos que hablar es con el propio profesor del componente práctico. Entonces, eso es cierto. Pues, ya acabamos lo que teníamos que decir, súper importantísimo del examen final, ya lo mencionamos. Entonces, y bueno, bueno, y lo profe, de entonces la, muchísimas gracias, muy amable, feliz noche y que descansen. igualmente. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Bueno, pues así hemos cerrado un capítulo más pues, de este CIPAS denominado Papel del zootecnista en granjas de alta producción y tips para realizar el examen final. Muchas gracias por su asistencia, profe Pablo. Le escuchamos. Gracias, profe Jorge, por esa presentación. Pues escuchando los estudiantes, sí hay bastantes inquietudes, los noto con angustia, pero pues esa angustia es importante, porque la angustia es el motor que nos lleva precisamente a buscar la información, a aprender, ¿cierto? Si no hubiera angustia, simplemente nos conformamos con lo que tenemos y con lo que sabemos. Entonces, decirles pues que aprovechen esa angustia para poder aprender en el entorno, como lo decía el profe, y pues ya hay una bibliografía que se supone que ustedes la debieron haber estudiado muy juiciosos, que la educación que ustedes están teniendo de forma abierta y a distancia, pues es una educación que implica un gran sentido de responsabilidad. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo pienso que las personas que han estado muy juiciosas en todas sus actividades hasta el momento, ya prácticamente tienen pasado el curso, ¿sí? Ya si lograron todas sus actividades de una forma muy rigurosa en este momento, ya deben estar pasando los 300 puntos. Ya el examen final pues ya es algo que va simplemente eso, a evaluar esos conocimientos que ustedes obtuvieron. Decirles que no se va a preguntar nada de lo que no estuvo dentro de la bibliografía en el sílabus. Ustedes pueden observar ahí unos documentos que debieron haber estudiado, ¿cierto? Y respecto a la parte de las prácticas, pues es un poco complejo porque es solamente una práctica la que se realiza en todo el periodo y es de carácter obligatoria dentro de las políticas de calidad que tiene la universidad en este momento. Es casi que obligatoria la asistencia a esas prácticas, ¿sí? Entonces, la única forma de no asistir a las prácticas es presentando pues una incapacidad médica o, bueno, algún evento de pronto de calamidad doméstica que lo puedan soportar, ya es algo diferente, ¿listo? O que el tutor les cambió la fecha a última hora o de un día para otro y no les avisó, no les informó con tiempo, ese tipo de situaciones. También podemos entrar a hablar con el tutor de prácticas, pues para que se genere una nueva alternativa a esa situación. Pero si el tutor lo hizo con antelación, con suficiente tiempo para que ustedes se programaran, pues ahí sí ya es como muy complejo entrar a hacer otra práctica solamente para un estudiante, porque pues eso implica una logística de desplazamiento, una logística de conseguir los sitios de práctica. Entonces, es básicamente eso lo que tenía para decirles. Les deseo mucho éxitos después de que presenten su examen. Yo sé que vamos a presentar la estadística de cómo les fue y se van a dar cuenta que el examen realmente o la prueba que tienen es realmente sencilla. Está diseñada prácticamente no para desmotivar, sino antes por el contrario motivar y que ustedes continúen con esta bella profesión que es la zootecnia. Entendemos que en la universidad están ingresando personas que ya han hecho técnicos, ¿cierto? Que ya han hecho otras profesionalizaciones en otras partes, que tienen un conocimiento avanzado porque trabajan en fincas y eso les permite pues un desarrollo de unas habilidades y unas destrezas totalmente diferentes.
como también entendemos que hay estudiantes que no tienen ningún conocimiento sobre la parte pecuaria, que entraron a estudiar la parte pecuaria porque les gusta el campo, porque les gusta la producción animal, les apasiona esto. Entonces el curso está diseñado para todos ustedes. Ya vuelvo y les digo, la forma en que ustedes aprendan es responsabilidad de cada uno. ¿Listo? Entonces, muchos éxitos, mucho ánimo y les deseo lo mejor de lo mejor. Y cualquier cosa, no duden en estarnos comunicando sus inquietudes para poder ver cómo les podemos colaborar. ¿Listo? Muchos éxitos. Mi profe, muchas gracias. Vale, profe Paulo, muchas gracias a su merced, a todos los compañeros asistentes, profe Jorge Eduardo, que lo veo conectado, a todos los estudiantes y estamos siempre disponibles por todos los canales. ¿Vale? Vale. Listo, mi profe. Éxitos para todos. Vale. Buenas noches, que estén muy bien. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Que estén Gracias, bien. feliz noche. Vale, que estén bien.